Ayer dejamos el estudio en un aspecto, comenzamos a considerar un aspecto de la parte inmaterial del hombre que se llama carne. ¿Recordáis este asunto de ayer? Que era la parte inmaterial del hombre que, accionada por el pecado, se opone voluntariamente a Dios y, a consecuencia de su condición caída, pues produce en el creyente, en el hombre en general, en el creyente también, orientaciones y deseos y pasiones que se manifiestan luego al exterior en acciones concretas. Yo quisiera recordaros, mis queridos hermanos y amigos, que la carne a veces consideramos la carne como una expresión de sentimientos violentísimos. A veces los sentimientos de la carne no se manifiestan tanto al exterior. De manera que hay adulterio, fornicación, eso sí que se ve. Pero hay resentimientos, celos e ira que si no continúan más allá no se ven, pero están ahí. Y son obras tan malas como cualquiera de las otras acciones perversas que se hacen evidentes al exterior. La carne además produce malos deseos en la mente. No estamos hablando de nada externo, aunque eso va a producir algo externo, pero en principio la carne produce malos deseos en la mente, Efesios capítulo 2 y versículo 3, y produce también contaminación de espíritu, otra cuestión que tiene que ver con la parte espiritual no visible del hombre. Así que la sabiduría de la carne se opone a la sabiduría de Dios, que era el punto en que quedamos ayer por la noche. Había una pregunta que yo formulé así muy de pasada. ¿Cuántas áreas del hombre afecta la carne? ¿Recordáis esto? ¿Lo habéis descubierto? Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21. Leemos ahí, manifiestas son las obras de la carne. El apóstol no está dando una lista exhaustiva de todas las obras de la carne, sino de algunas que son manifiestas. Entendemos ese significado. No está diciendo Pablo, mirad, las únicas obras de la carne o que produce la carne son estas. No, está diciendo, hay obras de la carne que son estas, que son manifiestas. Probablemente cuando Pablo hace esta clasificación de obras de la carne, está pensando en problemas de la iglesia o de las iglesias de Galacia. Y él está listando en su mente lo que era habitual, conforme a su conocimiento, entre aquellas iglesias. No habitual, se manifestaba en hermanos carnales. ¿Está claro? De modo que el apóstol Pablo habla de unas cuantas obras de la carne. Ahora, ¿cuáles son las obras de la carne y qué partes afectan? En primer lugar, voy a mencionarlas así por encima. En primer lugar están las obras que afectan, déjame buscar los apuntes para decirlo con la misma palabra. Primeramente está el área moral de la carne. Y leemos ahí, versículo 19, manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. En segundo lugar está el área religiosa, idolatría, hechicerías, enemistades, idolatría y hechicerías. Luego está el área personal, de relaciones, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias. A continuación viene el área que afecta la conducta íntima del hombre, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. ¿Qué hemos descubierto aquí? Que la carne afecta ¿cuántas partes del hombre? La totalidad. No sólo de la intimidad del hombre, sino de las relaciones del hombre. Por tanto, la carne condiciona absolutamente, actuando en la parte espiritual, condiciona absolutamente la vida del hombre, la vida de la persona. Analicemos un momento lo que Pablo dice aquí. Dice que son obras manifiestas y Pablo enumera aquí 15 obras de la carne, y la lista que aquí pone Pablo de las obras de la carne es comparable con otros pecados y otras listas que el apóstol manifiesta, expresa en algunos de sus escritos, como por ejemplo en Romanos 1, 18 al 32, primera carta a los Corintios, capítulo 5, en fin, vosotros sabéis muy bien que hay una larga serie de relaciones, de listas de pecados que tienen que ver también con algunas cosas que se mencionan aquí, otras son más extensas,
otras son menos extensas. Pablo está hablando de la condición pecaminosa del hombre que se manifiesta en el elemento interno espiritual que se llama carne. Ahora, ¿cuáles son las obras de la carne que afectan el área moral? Primeramente, comienza nuestro texto en esta versión diciendo que las obras de la carne son adulterio. Quiero decir a los expertos en Biblia que esta palabra adulterio no figura en los principales manuscritos de la Biblia. Ahora, un paréntesis, por favor. Red Radio Integridad. Últimamente se han dicho, hay muchos predicadores que pasan mucho tiempo diciendo esto no está bien traducido, esto no está en el original, y a última hora preguntamos, bueno, ¿cuál es la Biblia que tenemos que tener? Son problemas que se expresan desde el púlpito, yo no digo intencionadamente, pero a veces incorrectamente. Cuando prediques en una congregación, este es un curso de un instituto bíblico, por tanto podemos levantar un poquito el nivel, pero cuando prediques en una iglesia delante de una congregación, entiende bien esto, por favor. A nadie de la congregación le interesa el griego, porque muchos de ellos saben malamente el castellano. ¿Qué le vas a meter el griego? Los vas a volver locos. Segundo, cuando tú trates de hablar algo en griego, por favor, hazlo sabiendo el griego. ¿Qué valdría que yo dijese ahora algunas palabras en alemán si no sé alemán? Pues si hay un alemán aquí va a decir, mira, pobrecito, no sabe absolutamente nada de lo que está diciendo. No es ninguna vergüenza que un predicador no sepa griego. Pues no, señor, lo que hace falta es que sepa Biblia. Esto sí que es necesario. Tengamos mucho cuidado con estas cuestiones, ¿eh? Ahora, cuando en un lugar así como este, en un número reducido de personas que están investigando la Escritura, alguien dice, esto no aparece en los mejores manuscritos, está diciendo simplemente lo siguiente. No tenemos hoy en día ningún original de la Biblia. Esto lo sabéis todos. ¿Los originales qué son los originales? Pues son el primer manuscrito que salió de la mano del autor. No hay ninguno. No hay ninguno. Cuando se habla por ahí de originales, se está hablando de copias que proceden de los originales. Y se le llaman originales. Realmente no debe llamarse el original. Se le debe llamar manuscrito. Porque son textos manuscritos que tenemos ahí. El primer original fue copiado ¿cuántas veces? Muchas. Los copistas, por muy buenos que sean, de vez en cuando meten una pifia. Y algún copista copió, por alguna razón, cuando estaba haciendo la copia, estaba cansado, le llamaron para comer, y dejó ahí ese punto y volvió a copiar después, y en vez de copiar fornicación, solamente copió adulterio, y luego siguió con fornicación. Y se ha metido una palabra de más. Esa copia deteriorada o defectuosa o añadida de ese copista pasó a otro que la copió. Y ahí tenemos toda una hilera, una relación de manuscritos que tienen la misma diferencia. Proceden entonces, cuando tú los encuentras, proceden de una misma raíz, de un mismo tipo de manuscrito antiguo, copias de los originales. Cuando los eruditos en texto griego analizan esto, llegan a ciertas conclusiones y sugieren que los manuscritos mejores son, y dan una serie de razones. No siempre los más antiguos son los mejores. No estoy descubriendo nada nuevo para vosotros, ¿verdad? Quiero decir que las copias más antiguas debieran ser técnicamente las mejores, pero a lo mejor una copia muy antigua es la que tiene la falta. Y otras copias que se hicieron de ese original posteriores a esa no tienen esa falta. Por tanto, no siempre los manuscritos más antiguos son los más fiables. Ahora, cuando los expertos en griego analizan los manuscritos, en razón de una serie de condiciones que se producen, dicen, este manuscrito es más seguro que este otro. Muy bien. Nuestra versión Reina Valera tenía un tipo de manuscritos, ¿está claro? Entonces utilizó esos. Nunca digas que está mal traducido eso. Quiero decirte con mucho cariño y respeto que Reina Valera, Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera, los dos, sabían muchísimo más griego
que el que puede saber un experto en griego, salvo que seas licenciado por la Universidad Pontificia en Lenguas Bíblicas. ¿Está? Luego, ellos tradujeron muy bien lo que tenían. Luego viene en el tiempo nuevos manuscritos que complementan. A veces el experto en griego, el estudioso de la Biblia, descubre que el significado de la palabra, que está traducida aquí, muy bien traducida, no cumple todo el significado del texto griego. Entonces, cuando encuentres algo así, en lugar de decir, eso está mal traducido, dices, además de eso, la palabra quiere decir tal, y le has dado un significado muy especial. O tal vez puedes decir, tal vez sea más preciso, en lugar de esto otro. Pero no le digas a nadie en una congregación, eso está mal porque sabes lo que terminas. Porque venga una viejecita al final de la reunión, esto es verdad. Y te pregunte, yo ya no sé cuál es la Biblia que tengo que leer, por favor. Bueno, la Biblia que tú tienes delante, léela y estúdiala. Tienes mucho que descubrir en ese texto y es un texto bueno. Ahora, en los manuscritos más seguros no aparece la palabra adulterio. Empieza simplemente diciendo fornicación. ¿Qué es fornicación? La palabra fornicación es más extensa en significado y alcance que la palabra adulterio. La palabra adulterio significa estrictamente lo que significa relación entre una persona casada y otra soltera o casada que no sea su marido o su mujer. ¿Está claro? Eso es adulterio. Pero fornicación tiene que ver con un alcance muy amplio que incluye todo lo que sexualmente es reprobable. De ahí que en el Antiguo Testamento a veces hablando de adulterio, por ejemplo de la relación entre Israel y Dios, muchas veces dice, has fornicado. Quiere decir que tiene un concepto más amplio de todo esto. El adulterio, la palabra fornicación, por tanto, podría comprender, en este sentido, si no aparece más que esta en el original, podría comprender cualquier acción incorrecta, improcedente, sexualmente, que Dios sanciona fuera de la práctica matrimonial. Quiero deciros que cuando estudiéis este asunto con calma, recordad que el matrimonio es un contrato bajo juramento delante de Dios. Por tanto, el que quebranta eso no solamente está cometiendo un acto de deslealtad, de deshonestidad, sino que está haciendo un perjuro. Y Dios castiga al perjuro. ¿Tenemos claro el tema? Bueno, no quiero decir que una persona nunca pueda caer en un pecado. Una cosa es eso, otra cosa es una práctica, como veremos un poco más adelante. Ahora, el juramento trae como consecuencia colocarse voluntariamente debajo del juicio de Dios. Y hay un juicio específico mencionado en la Biblia, o por lo menos una expresión de juicio, en relación con adúlteros y fornicarios. Lo tenéis en Hebreos capítulo 13, versículo 4. Mas a los adúlteros y fornicarios juzgará ¿quién? Dios. Segundo pecado, segunda manifestación de obras de la carne, inmundicia. La inmundicia relaciona toda esa suciedad moral de la sociedad, que incluye también pecados groseros y que da rienda suelta a las licencias propias del pecado. Vamos a ver un pasaje. Romanos 1:24. Red Radio Por lo Integridad. cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Comprende tal vez alguna práctica sexual. Podría incluir aquí también la inmundicia del homosexualismo. Pero tiene que ver con todo lo que es degradante, que incluye también prácticas, juergas, manifestaciones, etcétera, etcétera. Todo eso que tiene que ver con la inmundicia. Viene luego la lascivia. Y la lascivia tiene que ver con desenfreno, con indecencia, con prácticas morales indecentes en alto grado. Sin duda, la lascivia sí que comprende la homosexualidad. Y lo sabemos por un pasaje de la segunda carta de Pedro. El pecado con que Dios juzgó las ciudades de Sodoma y Gomorra, esencialmente, ¿cuál era? Homosexualidad. Y cuando ese pecado, notad una cosa en la Biblia, mirad, la Biblia llama a la homosexualidad y a la borrachera pecado, mientras que la sociedad a nuestro alrededor le llama forma distinta de entender el amor. Eso es una expresión propia de una mentalidad retrógrada espiritualmente y manchada, contaminada. De manera,
verso 5. Segunda Pedro 2, 5 y 6. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza, etcétera, 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 por inmundicia. Ahí tenéis todo el pasaje que contribuye, que comprende esa enseñanza. Obras que afectan, ahora hemos visto las obras que afectan el área moral, veamos las obras que afectan el área de la religión, y la primera de ellas es idolatría. La idolatría tiene que ver con la adoración a dioses en lugar de hacerlo al único Dios. Y claro, cuando nosotros leemos la palabra o la expresión idolatría en nuestros días, pues decimos, a nosotros no nos afecta tal cosa. ¿Qué es un ídolo para ti hoy? Vamos a la práctica. ¿Qué puede ser un ídolo hoy? El trabajo, pues puede ser. Los hijos, las propiedades, los automóviles, todo eso puede ser ídolo. Ídolo es aquello que ocupa el lugar que corresponde a Dios en la vida, ¿está? Muy bien. A veces hablamos de otro tipo de religión cristiana que tiene imágenes y le llamamos ídolos y decimos cosas por el estilo, pero esencialmente el problema tiene que ver con un corazón que se inclina abiertamente a adorar aquello que no es Dios. Y adorar es rendirse a. Mirad, la adoración es la expresión necesaria para el nuevo nacimiento. Alguien dice, pero qué cosas más raras está diciendo este hombre estos días. Porque el primer día dije que la salvación es una actitud de obediencia. Porque dice la Biblia que hay que creer con el corazón, rindiendo al Señor, obedeciendo, y en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, hay un texto que dice que envía un espíritu de oscuridad a aquellos que no obedecieron a la verdad del Evangelio, obediencia. Ahora os digo que no se salva nadie que no adora. Digo, a ver, ¿es verdad eso o no? ¿Qué es adoración? Aceptación de la supremacía de Dios y la rendición incondicional a Dios. En razón de esto, ¿eso es adoración o no? Cuando aquel ciego de nacimiento es sanado por el Señor y luego lo echan de la sinagoga, ya sabéis la historia, viene, se encuentra con Cristo y le dice, ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¿Y qué dice el ciego? ¿Quién es Señor para que crea? Y Cristo le dice, yo soy el que habla contigo. ¿Y qué dijo el ciego? Creo, Señor, y le adoró. ¿Os dais cuenta? De manera que cuando el hombre retorna a Dios y se entrega a Él, automáticamente comienza a adorarle en espíritu y en Dios ha producido el cambio, ¿no es esto? Mis queridos hermanos, vuelvo a insistir este asunto porque es vital. No hay no hay actos de adoración. Los actos de adoración son la expresión de la actitud del corazón. Luego la adoración no es una actividad, ¿qué es? Una actitud. De manera que nosotros adoramos permanentemente porque somos salvos y transformados por la gracia de Dios. Otra cuestión es hechicería. ¿Sabéis que la palabra griega que hay ahí significa literalmente farmacia? Un farmacéutico es un hechicero, ¿sabes por qué? Hombre, porque trabaja con drogas, que es el origen de esta cuestión. Los hechiceros en las tribus indias y por ahí, suministran ¿qué? Drogas. Muy bien, entonces hechicería en los días de Pablo tenían que ver con rituales idolátricos en los que se suministraban también drogas. No es algo moderno, es algo muy antiguo. ¿Sabéis cuál es una de las grandes drogas que nosotros tomamos sin darnos cuenta, y que es sano para tomar en pequeña cantidad? ¿Sabéis cuál es? El alcohol. De manera que había actividades, por ejemplo, en honor del dios Baco, que consistía en agarrarse, en España decimos una buena curda o una buena trompa, decimos allá en España en lenguaje muy, muy coloquial,
De manera que eso es una droga. Y dice, todo lo que tiene que ver con la hechicería es algo que trata de suplantar a Dios en el poder sobrenatural o en acciones sobrenaturales. A veces nosotros tenemos poco interés en prestar atención a asuntos que realmente son de hechicería en nuestros tiempos. ¿Sabéis cuál es una cuestión de hechicería que veis, aparece todos los días, al menos en España, en el periódico? Red Radio Integridad. El horóscopo. Eso es hechicería. ¿Sabéis lo que es hechicería? La cruz de Caravaca, que muchos jóvenes llevan. ¿Sabéis qué es hechicería? La estrella de David, que muchos llevan colgada del cuello. Amuletos, la pata del conejo. Yo no sé si aquí se usa la pata de conejo, en España sí. Cuando una persona quiere que su equipo de fútbol gane, mete una pata de conejo en el bolsillo. Y dice, hechicería. Eso lo produce la carne en una desorientación religiosa en relación con Dios. Luego vienen ya asuntos que afectan el área social. En primer lugar, las enemistades. Esas enemistades tienen que ver con la animosidad, es decir, el sentimiento del alma. ¿Veis que estamos hablando de parte espiritual? El sentimiento del alma o la respuesta del alma a la insinuación de la carne que produce un resentimiento interior contra otro. Todas las peleas comienzan por este asunto, por enemistad. Por ejemplo, tú tienes un buen amigo y un día ese amigo cree que tú le has hecho algo y no te saluda. Ahí comienza el resentimiento. Muchas veces somos capaces de tapar esa enemistad con el manto exterior de la hipocresía, pero tenemos resentimientos contra la persona. ¿Por qué motivo este progresa tanto y yo no? ¿Por qué ocupa este puesto y yo no? Comienza la enemistad, el resentimiento interno, el corazón que comienza a calentarse. Satanás, por medio de la carne, plantó ahí dentro del corazón, ¿sabes qué? Una raíz de amargura. Mirad, las raíces que van brotando, siempre son semillas pequeñas que a veces no se le da importancia. En Galicia, las praderas nacen por generación espontánea. Galicia y todo el norte de España es absolutamente verde. Si tú no arrancas la hierba, arrancarla literalmente, al cabo de un poco de tiempo tienes hierba en el campo. Pero si tú quieres mantener una pradera homogénea en un jardín, tienes que arrancar, que quitar granos que vuelan que no son de la misma hierba. Y entonces tú ves enseguida una pradera, por ejemplo, de un tapete verde que parece pelo, y ves que el viento ha traído una hierba verde, pero que no es esa. Enseguida se nota. ¿Se nota cuándo? Cuando está fuera. Pero nació de una semillita que nadie le prestó atención. La carne inyecta en el corazón del creyente una semillita que comienza a generar una raíz, y es una raíz amarga. ¿Sabéis lo que pasa con una raíz amarga? ¿A quién empieza a amargar? Primero, al que la tiene en su maceta del corazón. Y después, cuando sale, amarga a todos cuantos tiene alrededor. De una pequeña semilla en este sentido. Segunda obra que hay ahí, pleitos. ¿Sabéis lo que es un pleito? Una contienda. A la animosidad sigue la contienda. Pero aquí esta palabra, en este sentido, no quiere decir ya una pelea abierta, sino hostilidad manifiesta. Es lo que va a producir el comienzo de las riñas, lo que produce la discordia, lo que produce la contienda. Ver Romanos 1, capítulo 1, versículo 29. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas. Ahí tenéis la misma progresión en otra lista de Pablo. Discordia, contención. Ya no está tan tapado ese asunto. Ya está saliendo al exterior. Y luego viene una manifestación que avanza un paso más. Celos. Los celos es la consecuencia que va a derivar en los pleitos. Notad que hay una distinción entre la palabra celo, singular, y la palabra celos, plural. La palabra celo tiene que ver con algo que afecta al deseo íntimo y profundo de la persona. Por ejemplo, tienen celo de Dios. Puede estar equivocado o no, pero tienen una orientación
en favor de algo. Aquí es en razón del orgullo personal. Los celos es una manifestación clarísima de envidia que ya ha producido una orientación para el funcionamiento. ¿Cuántas personas tienen celos de otras personas y no lo manifiestan hasta que comienza el problema y la revolución? ¿Cuántas veces, queridos hermanos, hay una persona en una iglesia que siente celos de otra? Porque a lo mejor el Señor le ha dado un don más brillante que el de él. Y él se siente mermado, menoscabado. Claro, no sabe que esos celos contra el hermano que tiene un don especial del Espíritu de Dios es realmente una posición contraria a la voluntad de Dios. Porque ¿quién da los dones a los creyentes? Dios. ¿Y por qué se los da? Red Radio Integridad. Porque son mejores, porque son más guapos, porque quiere hacerlo, punto final. Y se los da como instrumentos en sus manos, instrumentos operativos, ¿para qué? Para su gloria o para la edificación de la iglesia. Para la edificación de la iglesia. Luego, cuando una persona tiene algo, debe pensar que no ha recibido o no lo ha adquirido él, sino que lo ha recibido de Dios. Por tanto, no vale para gloria personal. Y tampoco el que no lo tiene debe sentir envidia del que lo tiene, porque no lo ha recibido él, ese don, pero ha recibido otros dones con los cuales puede y debe ministrar en la iglesia. Yo no conozco, ¿tú conoces alguna mano o algún miembro de tu cuerpo que tenga envidia de otro miembro de tu cuerpo? No, funcionan armónicamente. Las manos se conforman donde están, los pies donde están, las orejas donde están. Todos funcionan bien porque están dentro del cuerpo. Así debiéramos entender nosotros la vida cristiana. Estamos integrados en un cuerpo. En ese cuerpo nadie es imprescindible, pero todos son necesarios. Muy bien, y la gloria final de toda la obra será del Señor. Celos. Ahora vienen las iras, y aquí las iras significa literalmente un arrebato de animosidad violenta. A veces ese arrebato te pone colorado y quieres decir, pero no dices nada, pero ya está la ira manifestándose, ya está actuando y va a exteriorizar tarde o temprano el rencor que hay dentro del alma, dentro del corazón. Y de las iras se pasa a las contiendas. La contienda en el Nuevo Testamento siempre que aparece, o casi siempre, denota ambición personal, denota la búsqueda de lo suyo propio. Claro, cuando no consigues lo que tú quieres, entonces ¿qué haces? Contiendes, riñes, pleiteas, te enojas, luchas para conseguirlo. Las contiendas, la raíz de la palabra contienda, esto es muy interesante. La raíz de la palabra contienda deriva de una voz griega que significa salario o asalariado. ¿Por qué entonces podemos unir esto? ¿Qué significado se le puede dar? Tiene que ver esencialmente con aquellos que buscan seguidores que le satisfagan, que le brinden, que le ayuden, que le den algo. ¿Entendéis? Por ejemplo, las contiendas, ahora estáis en elecciones. Yo no sé si aquí se produce eso, pero en España sí. Violentos arrebatos de ira de un político contra otro. ¿Qué busca con eso? Buscar cautivar gente que siga a su par. Bueno, seguimos adelante. Las disensiones o divisiones se producen entre grupos sectarios que apoyan al envidioso. Voy a poneros un ejemplo. Iglesia de Corinto. En la iglesia de Corinto hay 4 facciones dentro de la congregación. Unos son de Pablos, otros son de Cefas, otros son de Apolos, y los más santitos de la iglesia, ¿de quién son? Todos iguales, exactamente iguales todos. Habían formado su partido y yo estoy seguro que cada uno de ellos peleaba contra el otro por buscar partidarios, saber cuál es el que más engorda dentro de la iglesia para ser el más respetado y el que tiene el dominio. ¿Y Pablo qué dice de eso? Dice, mirad, lo que sois vosotros, sois unos infantiles. Porque no entendéis, no discernís el cuerpo de Cristo. Y aquellos facciosos de la iglesia venían y se sentaban para partir el pan. Y dice el apóstol que en esa situación estaban comiendo ¿qué?
juicio para sí. ¿Por qué causa? Porque no discernían qué cosa. ¿Y eso qué significa? No discernir el cuerpo, ¿qué significa? ¿No tener claro lo que significa el significado del pan? No distinguir que el cuerpo de Cristo es una unidad establecida y que no se puede romper. Es una unidad hecha por el Espíritu. Pero debemos luchar por mantener solícitos esa unidad. ¿En qué vínculo? En el vínculo de la paz. Mirad, tengamos muchísimo cuidado, me parece que lo dije uno de estos días atrás, tengamos mucho cuidado, por favor, con el problema de las divisiones, porque las disensiones producen o dan paso a una obra más que se llama herejía. Herejía es una palabra que se utiliza mucho en el argot teológico para hablar de ¿qué? Cuando tú oyes por ahí, este es un hereje, ¿qué entiendes por eso? ¿Una? Mala. Que se desvía de la doctrina. Y realmente tiene ese significado. ¿Por qué? Porque lo que ha hecho fue cortar y dividir. Lo que antes era una unidad, la hemos cortado y hemos hecho una división. Ahora, notad que esta palabra herejía no tiene nada que ver con doctrina, aquí en este sentido. Tiene que ver con lo que producen las contiendas. Terminan produciendo divisiones. Y el grupo que se forma, la acción voluntariosa del hombre que no se somete realmente al control del espíritu, va a producir divisiones que siempre son destructoras en relación con la obra de Dios. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente divisiones destructoras. La división, sea de doctrina o sea de congregación, siempre es algo destructor. Vosotros los que leéis bien la Biblia sabéis que cuando una situación así llega al colmo, Dios interviene. ¿Hay algún ejemplo en la Biblia? ¿En dónde? De una intervención de Dios por divisiones en la iglesia. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 30. Dice que por esta razón, algunos entre vosotros están debilitados, otros enfermos y algunos, ¿por qué razón? Porque habéis dividido la iglesia. Y Dios estaba interviniendo con toda probabilidad con los cabezas visibles, los causantes directos de aquella división. Ahora, mis queridos hermanos, ¿vosotros creéis que el Dios nuestro es el mismo de los Hechos de Apóstoles o es distinto? Yo creo que es el mismo. Tal vez tiene más paciencia. No, Dios no tiene más cosa de nada. Pero Dios está soportando demasiado en muchas ocasiones. ¿Entendéis? Pero hay referencias históricas que nos advierten, ten mucho cuidado, por favor, no se te ocurra, bajo ningún concepto, ser el motor de una división de la iglesia. Quiero recordarte una cosa, sobre todo a los mayores, a los que tenéis años en el Evangelio. Las divisiones de las iglesias se producen en el 99% de las ocasiones no por doctrina, sino por capricho. No se produce porque en la congregación alguien está negando la deidad del Espíritu Santo, no. Se produce porque alguien piensa y eleva a la categoría de doctrina mandamientos de hombres. Ahí tenemos una división. Y se produce porque alguien tiene más alto concepto de sí que el que debe tener y anhela lo que no le corresponde, que se produce una división. Yo quiero enfatizar esto con mucho respeto y mucho cariño. Pide al Señor que antes de ser instrumento de división en una iglesia te lleve a su presencia. Así de serio. Y así de solemne. Red Radio Integridad. Queridos hermanos, en la iglesia no es suficiente apariencia, es necesaria realidad, Y en este sentido, las obras de la carne actúan tan tapadamente
se revisten de una espiritualidad que no es para producir lo que tienen como objetivo esencial: desorientar y fraccionar, dividir, causar problemas en la obra de Dios. Viene la última expresión que dice ahí en vuestra Biblia: en envidias. Bueno, ¿y eso de envidia qué es? Bueno, si os fijáis, hay una cosa muy curiosa que yo descubrí cuando hacía estas notas en esta lista. Yo sé que no hay descubrimiento posible, pero se me pusieron los ojos encendidos cuando vi esto. Notad que en la lista de pecados contra el área social, ¿con qué comienza? A ver, mirad ahí. ¿Con qué comienza, por favor? A ver, versículo enemistades. ¿Y con qué concluye? Con envidia. En primer lugar, las enemistades se relacionan con el temor a perder lo que uno tiene. Una manifestación de egoísmo, ¿verdad? Y la envidia manifiesta el desagrado contra lo que tiene el prójimo. ¿Notáis cómo va progresando? Las enemistades es porque no me tratan bien, porque yo voy a perder posición, etcétera, etcétera, etcétera. De momento estoy vigilando, cuidándome de mí. Al final, deseo lo que otro tiene. Ahí está todo el desarrollo tremendo de la carne actuando en el área social. Y siempre esta palabra tiene un sentido malo en todo el Nuevo Testamento. Ahora, obras que afectan a la parte íntima de la persona. Habla en primer lugar de homicidios. Y quiero deciros también a los estudiosos profundos de la Biblia que esta palabra homicidio no aparece tampoco en los mejores originales, pero tampoco tiene nada que ver, porque una de las intenciones de la carne activada por Satanás es la muerte del prójimo. ¿Sí o no? Mirad, un día Cristo está enfrentándose a los fariseos. Los fariseos decían: nosotros somos hijos de Abraham. ¿Qué le dice Cristo? No sois hijos de Abraham, sois hijos del demonio. ¿Por qué? Porque Abraham vio este día y se gozó, y vosotros queréis matarme. ¿Notáis? Satanás es homicida, quiere la muerte de la persona, la muerte del ser humano. Los que estudiáis profecía, creo que estáis con un curso de escatología, ¿verdad? Muy bien, los que estáis estudiando escatología, estáis estudiando Apocalipsis, por casualidad. Fantástico. Pues el profesor de escatología os dirá que en el río Éufrates hay atados 4 ángeles, que serán desatados en un determinado momento de la gran tribulación, cuyo ánimo es que matar. De manera que hay espíritus diabólicos destructores que tienen como intención personal causar la muerte de las personas. Aquí habla de homicidio. Ahora mirad una cosa. La envidia, los celos, son razón de homicidio. Porque cuando el Señor Jesús en el Sermón de la Montaña habla del que llama loco a su hermano, está diciendo que ha pecado ¿contra qué mandamiento? No matarás. Mira, cuando tú tienes envidia de alguien, lo que tú quisieras poder hacer es sacarlo de en medio. No digo que tú quieras tomar una pistola y eliminarlo, pero el sentimiento profundo es que te estorba. ¿Está claro? Luego, eso es el espíritu ¿de qué? De homicidio. Luego vienen las borracheras. Ahora, borrachera, notad algo interesante también aquí. Borracheras, ¿está en singular o en plural? A ver, miradlo ahí. Luego, es muy diferente una persona que anda en borracheras a una persona que ocasionalmente se pescó una borrachera. Pongo un ejemplo. Imagínate, llega el día de Nochebuena, de Navidad, te han puesto en Europa. Aquí creo que tomáis también pavo y todas estas cosas. Y almendras y, claro, están los europeos trasladados a un lugar que hace calor y allí hace frío. Bueno, te tomas un buen vaso de vino porque estamos en Navidad y como hace calor y el vino está fresquito, te tomas otro. Y al cabo de un rato
por seguir la corriente, te tomas el tercero. Y como ya no caben en el estómago, suben a la cabeza. Y claro, pues hoy andas como un navío de un lado para otro. Te has emborrachado. Bueno, ¿es pecado eso o no? Sin duda. Una cosa es una acción ocasional, otra cosa es una práctica habitual. Un creyente no puede ser un borracho. Puede caer un día en una borrachera. ¿Conocéis? ¿Estáis viendo la diferencia? ¿Un creyente puede caer en un pecado de adulterio una vez? Puede. Quiero deciros que es difícil, ¿eh? Dejadme hacer un paréntesis aquí. A veces hablamos de caídas ocasionales en el adulterio. Fue una circunstancia así, plum. No. De manera ninguna. Todo pecado sexual en relación con un casado o un hombre o mujer exige una preparación y un tiempo de meditación, ¿eh? Esto seguro. Tenéis el ejemplo de David en la Biblia. ¿Cómo comenzó el pecado de David? Vio, codició, tomó. Exige una práctica. Luego a mí historias de estas del flechazo y la caída no las creo, perdonadme, pero no las creo. Ahora, una cosa es una caída ocasional, ¿entendemos? Otra cosa es una práctica habitual. Cuando una persona practica el pecado, tenga muy claro esto, por favor. No importa cuál sea. Cuando una persona tiene como práctica habitual un pecado en su vida, sepa esto, la Biblia lo dice, no ha visto a Dios ni lo ha conocido. Muy bien. Y tenemos que llamar a las cosas claritamente por su nombre. No nos engañemos en este sentido. Habla de borracheras. Luego habla de orgías. Una palabra que en el griego se utilizaba, por ejemplo, para las fiestas en honor a Baco. ¿Sabéis quién era Baco? El dios del vino. Y el día del honor del dios del vino se reunían para una orgía que comenzaba con una cantidad astronómica de ingestión de alcohol y terminaba, pues, no sabemos de qué manera, practicando las atrocidades morales más grandes. Dice Pablo orgías. Y ahora dice, por si algo queda fuera de esto, cosas como estas. El griego utiliza una palabra muy interesante que significa homologar. ¿Sabéis lo que es homologar? Pues tener un modelo y ajustarse a ese modelo. Cuando hablamos de un producto, por ejemplo, de un enchufe homologado, es que ha cubierto, alcanza unas normas establecidas. De manera que Pablo dice, mira, cualquier cosa que tenga que ver con algo parecido a las orgías, estas son obras de la carne. Y dice el apóstol Pablo que los que practican, notad esto por favor de nuevo, los que practican estas cosas no heredarán ¿qué cosa? Bueno, yo sé que esto del reino de Dios es un conflicto para muchos. El reino de Dios no tiene que ver específicamente con algo futuro. Red Radio Integridad. El reino de Dios es un reino permanente desde que Dios es Dios. Y ha tenido a lo largo de la historia manifestaciones diferentes y distintas en relación con los hombres. Por ejemplo, en Mateo 13 se habla del reino de Dios en relación con ¿quién? Las parábolas de Mateo 13, ¿a quién hay que aplicarlas? Al reino, a la iglesia en el tiempo presente, ¿no es esto? Y en el futuro habrá una manifestación del reino concretada en un reino milenial. Pero entre aquello y esto, ¿sigue habiendo reino de Dios o no? Pues si no, lo que dice Pablo es muy raro. Dice que nos libró de la potestad de las tinieblas y nos trasladó ¿a dónde? Al reino de su amado Hijo. Yo quisiera que reflexionaseis un poco, no quiero entrar en polémica, por favor, pero quiero que reflexionéis sobre el concepto reino de Dios y reino de los cielos. Muchas veces se ha hecho una división exhaustiva, violenta de ese asunto, y palabras utilizadas como sinónimo en un evangelio o en el otro. Yo personalmente creo que no existe una diferencia notoria entre reino de Dios y reino de los cielos. Pero, si alguien lo quiere entender de otra manera, entiéndalo. Lo que quiero deciros con esto es lo siguiente. El que practica el pecado, el que vive en el pecado, no es heredero del reino de Dios. No es. ¿Por qué? Porque no ha nacido de nuevo.
quiero recordaros a los que conocéis bien la Biblia que tanto al reino milenial como al reino mediado en el tiempo presente solo se accede por el nuevo nacimiento y la salvación. Nadie va a entrar en el milenio, gente viva de Israel y de las naciones, que no hayan pasado y aprobado el juicio que Cristo va a establecer en su retorno para juzgar las naciones de Israel. Al milenio, al reino material, milenial, entran solo los salvos. Y al reino eterno, ¿quiénes? Pues los salvos. ¿Y al reino presente quiénes? Los salvos. El salvo se distingue en que no practica el pecado. ¿Está claro? Bien. Ahora voy a terminar esta primera parte con una distinción. Creyente carnal y creyente espiritual. Por ahí hay grupos que yo les llamo supersantos, perdonadme la expresión, lo digo con respeto a mis hermanos, pero es un calificativo que creo que les viene bien, que creen que el creyente que realmente es creyente nunca más puede estar bajo la influencia de la carne. Y dicen que no existe creyente carnal, que el creyente carnal es simplemente un creyente engañado, o un hombre engañado. Bueno, a la vista de la Biblia no puede sostenerse tal cuestión, porque el apóstol Pablo, escribiendo la carta a los Corintios, ¿cómo les llama? ¿Carnales o no? ¿Y a quién escribe Pablo? A los santos y fieles en Cristo Jesús. ¿Son salvos o no son salvos? Pero les llama carnales. La distinción es muy fácil de entender. Carnalidad y espiritualidad depende del motor espiritual que mueva la acción. Si la acción la mueve la carne, esa persona es un carnal. Si la mueve el espíritu, es espiritual. Y no tiene que ver, Satanás siempre procura que veamos al exterior, no al interior. Y es hora de ver al interior y no al exterior. Una persona puede aparentemente ser muy espiritual y estar funcionando en la carne. Pongo un ejemplo. Vienes a la reunión de oración todas las semanas. Eres el primero en asistir al local. Te sientas con el mejor porte, la mejor ropa que tú puedas traer, en el primero de los bancos y con mucha reverencia, rostro inclinado, silencio profundo, etcétera, etcétera. Y te levantas para orar. Y la intención tuya, cuando dijiste amén, es que haya muchos en la iglesia que digan, vaya oración. Eres un carnal. ¿Está claro? Ahora viene la viejecita, hermana, el domingo por la mañana. Nunca ha dicho nada, apenas buenos días. Pero entra muy tempranito al local y trae un paño y limpia los bancos. Y guarda el paño en el bolso, que nadie lo sepa. ¿Por qué lo haces? Lo hago para que mis hermanos no manchen la ropa. Eso es una obra espiritual. La ha movido el espíritu. ¿Notamos la diferencia? Mis amados hermanos, y con esto concluyo esta parte, en el tribunal de Cristo habrá gigantescas sorpresas. De obras que parecen espirituales y no aparecerán allí, porque son carnales. Dios nos libre del control de la carne, pero tengamos en cuenta que a veces aparentemente nos hace muy malas pasadas. Por eso Pablo dice a los hermanos que esta clase de cristianos no andan según el Espíritu, sino conforme a la carne. El conflicto en la parte espiritual se produce entre la carne que quiere arrastrarte a una situación y cómo puedes vencer la carne. Luchando contra ella. Otra lección que me cuesta mucho aprender. La victoria en la vida cristiana no consiste en luchar, sino en dejar que Dios lo haga por ti. El espíritu es el que lucha contra la carne. Luego lo que tú tienes que hacer es mantenerte en la posición de victoria.
en que el Espíritu te ha colocado en Cristo. Mientras no te muevas de esa posición, automáticamente la Biblia dice que Dios te lleva en triunfo siempre en Cristo. Cuando tú te mueves de esa posición, te desvinculas del poder del Espíritu, automáticamente, aunque te parezca lo contrario, aunque aparentemente no tengas ningún tipo de manifestación interna de las que he mencionado, eres un derrotado. Porque no hay poder lejos de Jesús. Separados de mí, nada podéis hacer. Hay aquí otra cosa, perdonadme un minuto más, porque hoy estoy con paréntesis y ya de verdad lo dejo. Mirad, hay una idea generalmente introducida que deriva de una interpretación incorrecta de la acción de las personas divinas en el creyente. Y siempre o casi siempre vinculamos el poder para la vida cristiana al Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, señor. Y es verdad, es verdad. Hablamos del poder del Espíritu, ¿no es esto? Pero notad algo. Cuando Cristo estuvo en la tierra, todo cuanto Cristo hizo, lo hizo bajo la dimensión de un servicio. ¿Entendemos esto? Sí. Cuando Cristo dice, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, lo hace como acción propia de invitación suya o lo hace como hablando lo que oyó al Padre. Hablando lo que oyó al Padre. Cristo dijo, yo no hablo nada de mí mismo. Todo cuanto hablo, todo cuanto hago, lo he oído o lo he recibido de mi Padre. ¿Está claro? Luego la invitación a salvación siempre es del Padre. El llamado a salvación es siempre del Padre. El Hijo expresa la voluntad del Padre. Ahora Cristo resucita de entre los muertos y ¿qué dice? Todo poder me es dado, ¿a quién? ¿A mí en dónde? En el cielo y en la tierra. ¿Qué dice Pablo en la carta a los Filipenses? Recibió el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble autoridad, poder y autoridad. ¿Está claro? Ahora el Espíritu Santo es el vicario de Cristo en la tierra hoy. ¿Es así? Es así. ¿Y qué hace? Tomará de lo mío. Por tanto, el Espíritu Santo toma el poder de Cristo y lo comunica ¿a quién? Al creyente. Si no estás en comunión con Cristo, no tienes ni tendrás poder. ¿Está claro? Solo en comunión con Jesús. Por eso Cristo dice, separado de mí, nada podéis hacer. Que el Señor nos ayude y nos bendiga en esto.